Si ahora cuando tengamos la entrevista con Miguel Ponce, a ver si ya lo estamos viendo en cámara. Ahí, Miguel, muchas gracias. Alegría, Gustavo, de estar con por venir al programa. Por favor. Miguel, India, el tema de India. ¿Sacan los aranceles? Claro. Así, con este lenguaje sencillo, señor. Sacan los aranceles y la primera pregunta es, salió en Twitter a decir, señores, puede ser una luz verde, utilícenla y te cedo la palabra. Sí, yo creo que lamentablemente por lo que origina estas oportunidades, que es la guerra a partir de la invasión, ¿no es cierto?, de Rusia y Ucrania, de lo que no nos podemos alegrar, pero hay que reconocer que se empiezan a abrir oportunidades. Con alguna, diríamos, definición de algo que en Argentina casi no lo escuchamos hablar, pero que en otros lugares del mundo es clave. La palabra soberanía alimentaria. Bien. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque se supone que siendo 44, perdón, ahora 47 nos ha dicho el censo, millones de argentinos, producimos alimento para 10 argentinas prácticamente, no deberíamos tener ese conflicto de soberanía alimentaria. Siempre decimos, en Argentina el hambre es un crimen, ¿no es cierto? Pero otros lugares, digo la India, digo Vietnam, digo Rusia y algunos otros más. Rusia cerró, ni bien empezaron estos conflictos, perdón, antes de que empezara el conflicto, cuando estábamos empezando a moverse el mundo post-pandemia, a recuperar los niveles de actividad a nivel internacional, cerró el tema de su exportación de trigo. Vietnam cerró la exportación de arroz. La India también tiene problemas para alimentar esa. Entonces, ¿qué plantea? Bueno, por un lado, cierre, pero por otro lado, necesitan importar esencialmente girasol y soja. En el caso nuestro, vamos a poder aprovechar esto en términos precio y cantidades, pero limitadamente. Claro. ¿Por qué limitadamente? Y pues estamos así, a ver. Estamos produciendo, yo diría, 800.000 toneladas del tema girasol y India nos está pidiendo 2 millones. Claro. O sea, ellos bajan aranceles hasta cubrir esa necesidad que tienen. Por lo tanto, digo, ¿quiénes lo van a aprovechar? Argentina desde ya, Brasil, Estados Unidos. Esto implica más precio, más competitividad. Estamos hablando, comentémoslo a la gente, de 1.400 millones de habitantes, ¿no? 1.400 millones, claro. Sí. Después de China es el primer sí. país. Y algunos dicen que en el 30 pasaría India a China, ¿no es cierto?, en cantidad de personas. Bueno, volviendo, creo que objetivamente estamos en un momento en el cual obviamente nuestras cadenas de valor más competitivas, que son las alimenticias, donde no solo hay que pensar en los commodities sin valor agregado, sino también con valor agregado. La demanda que hay de aceite de girasol o de aceite de soja, que nosotros además tenemos que tratar, obviamente, de exportar eso, porque exportar valor agregado implica trabajo para nuestra gente, ¿no es cierto? Sí. No lo vamos a poder aprovechar en su integralidad, pero objetivamente es un tema importante. ¿Por qué digo tampoco lo vamos a poder aprovechar? Porque estamos viviendo a nivel comercio internacional un crash que todavía acá no hay dimensión. El hecho de que China tenga esta política COVID-0 ha hecho que en estos momentos su principal puerto, para que tengas idea, yo estuve muchas veces allí, Shanghái. Sí. Por Shanghái pasan carga de barcos que superan toda la carga que se comercializa en América Latina, por ejemplo, para que tengamos idea de dimensión. Digo Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Sí. Disculpame, acá quiero aclarar. Y Brasil que multiplica por 10 lo de la República Argentina. Por eso por 8. Bueno. Por eso estamos hablando de para que la gente tenga dimensión de que es impresionante. A comienzos de este mes había 506 barcos parados esperando entrar. Pero no solo están esperando entrar, sino que después tienen el problema de que no tienen ni camiones ni trenes para mover por el tema del COVID. Entonces, eso, diríamos, en el barrio, diríamos, es un despelote infernal. Sí. ¿Qué origina en relación a nosotros? Que estamos tan lejos. Estamos fuera de las grandes rutas de navegación del mundo. ¿Origina qué? Aumento de fletes, esto que quede claro, y origina pérdida de bodegas. Esto viene a agregarse a la famosa crisis de los contenedores que ya veníamos padeciendo antes. Pero además el problema no es que tenemos el problema solo hoy, sino que encima lo vamos a tener agravado ¿cuándo? Y cuando China vuelva a la normalidad, pues entonces va a demandar
rápidamente el conjunto Una solución de... logística que no la tenemos. Absolutamente. Aquí no la tenemos. Y esto debiera, ya entrando en la política interna, esto debiera ser tenido en cuenta también cuando se habla del tema de aumentar retenciones o no, qué pasa con los aranceles, ¿no es cierto?, de exportación. Bueno, ¿cuál es tu postura? Y yo te diría, tengamos en cuenta sí que hay un precio internacional que son récord, tengamos en cuenta sí que el famoso P por Q, ¿no es cierto?, cantidad y precio es óptimo, pero tengamos en cuenta también que nuestros costos fertilizantes, ni hablemos, Ucrania y Rusia eran los principales proveedores. Están dolarizados. Están dolarizados y encima está faltando, por lo tanto también han subido su precio. Y además el tema fletes. El tema fletes, estando ubicados nosotros donde estamos ubicados geográficamente en el mundo y nuestros mercados estando ubicados donde están ubicados, obviamente esto hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere fijar cualquier tipo de política vinculado a esto que se denomina desenganche de los precios internacionales de los precios internos. Ya lo hicimos 2 veces. Lo hicimos primero con el tema de la carne, dio resultado 1 o 2 meses. Al final tuvimos la carne más cara y perdimos lugares de exportación como había sido carne kosher a Israel y a China misma. Tocaste carnes, tocaste China. Y también China, con este tema de política COVID-0, restringió el tema de esos cortes, llamarlo así, esos cortes económicos que compraba la República Argentina. Otro problema también vinculado a exportación de carnes. Totalmente de acuerdo con vos. No solo eso. Acaba de salir ayer Banco Mundial y creo que en el World Economic Forum ya han cambiado el pronóstico de crecimiento del año, que iba a estar entre 4,5 y 5, lo han bajado casi 2 puntos. Andaría entre 2,5 y 3 el de crecimiento, o sea, de recuperación de la economía a nivel mundial. Por lo tanto, estamos entrando en un proceso, no diría recesivo, pero sí de estancamiento, con alta inflación a nivel internacional. Obviamente nosotros tenemos este tema ampliado en la Argentina. Claro, sí. Nuestro horizonte claramente es de esta inflación. Hoy por hoy no lo notamos. Hoy vos vas a las rutas y nunca te habrás cruzado con tantos camiones, etc. Hay actividad, hay movimiento. Hay movimiento. Creo que tiene un límite porque la falta de dólares... Yo te digo, vamos a combinar, ¿no? Porque estás hablando de la macro, el comercio internacional. A donde vas, a un café, al peluquero, a cualquier lado, te dice, hay laburo, pero la plata no alcanza. Total acuerdo. Y está relacionado con lo que vos decís, ¿no es cierto? Sin duda. Sí, ves camiones, ves circulación y sin embargo tenemos un problema de actividad económica, ¿no? Por supuesto que sí, digámoslo también, y esto en el comercio exterior lo vemos de manera creciente, el proceso de concentración de la economía hace que cada vez haya menos ricos, pero sean cada vez más ricos, y haya cada vez más pobres que son más pobres todavía. ¿Fenómeno global? ¿República Argentina? No, global. Acaba de salir un informe en el World Economic Forum, en Davos antes de ayer, donde una organización, Oxfam, que estudia estas cosas, estudia la distribución de la riqueza a nivel mundial, dice que durante la pandemia aparecieron por año 580 multimillonarios más, mientras caían a la pobreza en ese mismo tiempo 1.000 millones de personas. Tremendo. Terrible. Esto es uno de los temas que cuando se habla a futuro, todos hablamos de la necesidad de desarrollo, de la necesidad de programas estables, de programas antiinflacionarios, programas que no sean recesivos, pero muchachos, hay que meter sobre la mesa también el tema de la distribución, ¿no es cierto? Bien, entonces, metiste el tema de la distribución, hablamos de economía, dimos los datos duros, le buscamos ablandarlo con los temas de la calle, pero vamos a la política. Claro, desde el gobierno dicen, buscamos desacoplar los precios. Vamos a estudiar, si vivimos en el exterior, decimos, bueno, un productor de alimentos, tiene lógica. Después vamos a la historia de las retenciones y todo el tema. Por otro lado, de la oposición dicen, bueno, no utilicen como herramienta las retenciones, busquen una alternativa más creativa. Algunos propusieron, se arriesgaron a decir, bueno, algo parecido a la tarjeta alimentar, descontar el IVA cuando... Correcto. Bueno, subsidiar la demanda y no la oferta. Bien. ¿Por qué? Entonces vamos a la política. ¿Por qué conviene más subsidiar la demanda y no la oferta? Yo creo que en la medida en que no haya
las reformas estructurales que se plantean como necesarias. En la medida en que no haya dentro de esas reformas una reforma impositiva que obviamente levante, quite presión sobre el trabajo, sobre el empleo, sobre la producción, sobre el consumo, sobre el comercio exterior también, en la medida que estas reformas no se hagan, tenés que buscar estas soluciones de compromiso que no siempre son eficientes. Yo creo que el gran error del gobierno hasta ahora, y tengamos en claro que acaba de cambiar el secretario de Comercio. Ahora hablamos de ese tema. Sí, señor. Es haber insistido en querer corregir los problemas de la macro operando sobre la micro. Hasta ahora eso no le ha dado resultado, y cualquier plan que mires, el descuidar precios descuidados, cualquiera, los cepos, frenar las exportaciones, todo tipo de operación sobre la micro termina sin resolver la macro. La macro es la inflación. Y en ese marco también hay que ser muy precisos. Bueno, ¿cómo la ves vos? ¿Como un fenómeno monetario únicamente? No. Yo en eso coincido con el ministro, obviamente, pero sí, dentro de esa multicausalidad hay algunas cuestiones que son más importantes que otras. El proceso de emisión que vivimos para el plan platita, ¿no es cierto?, de las elecciones entre las PASO y las generales, todavía lo estamos pagando. Y entonces, la mirada también que hay que hacer es, cuando hacemos el acuerdo con el fondo, ¿no sabíamos que ese acuerdo era inflacionario? Y ahora que está terminando esta semana la primera revisión del fondo mixta, ¿no?, in situ y a distancia, ¿qué te pide el fondo? Te pide 3 medidas, y básicamente las 3 son inflacionarias. La primera que te pide, ¿qué es? Tasas activas, para tratar de evitar que la gente se vaya al dólar y siga en pesos. Tasas activas es que vayan por arriba de la inflación. Comentemos a la gente, pide que suba la tasa de interés. Te sale más caro vos refinanciar la tarjeta, por ejemplo, si andas con problemas. Y obviamente los empresarios... El crédito. Seguro. Segundo asunto, te piden que, por supuesto, como todos sabemos, y no es un secreto para nadie, que el año pasado, mientras la inflación estaba casi en el 55, el proceso de devaluación del peso frente al dólar no llegó a 22. Estamos hablando de que el fondo te dice, no, así no vas a poder recomponer las reservas en el central. Es necesario que el famoso crawling peg, es decir, el proceso de devaluación diario del Banco Central para el dólar oficial, se acelere, y te piden que vaya por arriba de la inflación, es decir, que achique. Pasamos de un 1% mensual a un 4% mensual hasta la revisión, y ahora te piden que esto vaya más. Esto claramente es inflacionario. Entonces, cuando algunos hablábamos a comienzo de años... Entonces el huevo o la gallina, porque entonces... ¿Y sí? No, después viene otro tema que está presionando, discúlpame, está presionando Sergio Massa ahora por el mínimo imponible de impuesto a las ganancias, y de alguna manera dicen, vamos a hablar en potencial, que Martín Guzmán, para mostrar buenas señales al Fondo Monetario Internacional, no sube la escala, y mientras tanto, los que vos que laburás en relación de dependencia, hay 200.000 trabajadores más que están pagando impuestos a las ganancias de la cuarta categoría. Gustavo, digámoslo con todas las letras. A ver. La inflación es el ajuste. El ajuste es la inflación. ¿Quiénes son los que más sufren cuando está el tema inflacionario? Obviamente los más débiles. Claro. Yo suelo decir que los que pagan este pato de la boda son esencialmente los trabajadores en relación de dependencia que tienen, diríamos, paritarias que van por debajo, ¿no es cierto?, de la inflación, por debajo de los 60, como se estaba acordando ahora, y los bobos, como nosotros, que somos los que estamos jubilados por arriba de la mínima, porque permanentemente... ¿Jubilado? Yo estoy jubilado, sí, claro, estoy jubilado. Yo creí que no. Gracias, muchas gracias. Se te ve tan activo que no. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, por favor.